Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la revolución industrial. La revolución industrial la tenemos que ubicar en tiempo aproximadamente a mediados y fines del siglo XVIII y la vamos a ubicar en esta primera parte en Inglaterra. Es decir, de lo que hablemos ahora va a ser pura y exclusivamente lo que pasó en Inglaterra con esta revolución industrial. Tengamos en cuenta distintas cosas, es decir, primero sepamos por qué fue en Inglaterra y no va a ser en otro lugar. Hay tres razones fundamentales para que se dé en Inglaterra esta revolución. La primera es que tenían orden político. ¿Qué significa que tenían orden político? Que era uno de los pocos países, aclaro, de Occidente, que es lo que nosotros estamos estudiando, países de Occidente que tenían ya establecido de qué manera se iban a gobernar. Ellos habían tenido lo que se llamó la gloriosa revolución, que fue un enfrentamiento donde se estableció que el sistema de gobierno que iban a implementar era la monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la diferencia de lo que se venía hablando anteriormente o lo que ustedes vieron anteriormente con monarquía absoluta? En la monarquía absoluta gobierna el rey y la corte, la gente que está alrededor del rey y nadie más. No se tiene en cuenta la opinión de nadie, no se opina, la ciudadanía no opina, la gente no opina, obviamente no se vota ni nada por el estilo. La monarquía parlamentaria lo que tiene de diferencia es que si bien hay un rey, al igual que en la monarquía absoluta, hay un parlamento que es el que se va a encargar de las leyes. Ese parlamento es votado, es decir, para acceder al parlamento hay que votar. En esta primera etapa no pensemos en que la votación era universal, pero sí la votaba un pequeño sector de la población. Eso después vamos a ir viendo que generó otros conflictos, pero por ahora nos sirve que ustedes entiendan que era el único país que tenía un orden político establecido y que no tenía conflictos por el momento, como va a pasar muy cercano Francia con la Revolución Francesa. Tenía plata. Otra cosa importante para tener en cuenta, Inglaterra tenía bastante plata. ¿Y por qué tenía bastante plata con respecto a otros países? Inglaterra le había ganado una guerra a España, por la cual se había firmado algo que se conoce con el nombre de Paz de Utrecht, y había obtenido algo muy importante. Lo primero va a ser que se quedó con un territorio de España que se llama Gibraltar, que es la puntita de España, que es, le diría, el paso entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Eso le posibilitaba a Inglaterra entrar y salir sin tener que pagar nada y además cobrarle peaje a quienes pasaban si él quería. Y otra cosa que fue muy importante, aunque no sea muy lindo, pero fue real, Inglaterra va a tener la concesión de vender esclavos en América durante la etapa en que América, acuérdense, era colonia española, a excepción de Brasil, el resto era colonia española, por lo tanto, acá esas dos razones van a hacer de que Inglaterra tenga dinero para poder enfrentar una revolución industrial. Y otra cosa importante es que encontraron en su propio territorio recursos naturales, en este caso el carbón, que va a ser fundamental en esta primera revolución industrial, ya que la máquina que revolucionó todo va a ser la máquina a vapor que funcionaba principalmente a carbón. Entonces, bien, estas tres razones, teníamos orden, teníamos plata y teníamos el recurso natural, dieron paso a que se pudiese dar esta revolución industrial, primero, aclaro, en Inglaterra, y después se va a ir extendiendo a distintos países de Europa y del mundo. Bien. El invento, la máquina a vapor. La máquina a vapor va a ser lo que va a revolucionar esta etapa. Acuérdense siempre que la palabra revolución significa cambio total. Después de la revolución industrial, nada va a ser igual que lo que fue anteriormente. Y ahora vamos a ir hablando cómo fue cambiando absolutamente todo.
cambia no solamente la forma de producir, cambia la sociedad, cambia la política, cambia la economía. Es un gran cambio el que se da con la revolución industrial. Vuelvo a algo que quiero que quede claro. Es un proceso. Tampoco crean que todo el cambio es cambio total de un día para otro. No, es un proceso que va teniendo, que se va adaptando y que se van cumpliendo distintas etapas con el tiempo. Pero va a ir pasando. Y otra cosa, no le pondríamos un final a la revolución industrial, porque todos sabemos que hoy por hoy los avances tecnológicos son tan grandes que esa revolución sigue en movimiento. Bien, volvamos a Inglaterra. Esa máquina a vapor de la que yo les hablaba se va a utilizar principalmente en lo que fue la industria textil, que fue una de las industrias que más progresaron, es decir, se utilizó en los famosos telares, y también se va a utilizar en algo que va a ser muy importante, que fue en la industria del transporte. Y acá van a aparecer dos transportes que van a ser fundamentales, que van a ser el tren y el barco. O sea, van a cambiar su forma de locomoción. El tren va a ser, si quieren, pensemos, estamos hablando de Inglaterra, el tren nos va a servir para algo que nosotros vamos a conocer como mercado interno, es decir, dentro del continente, o dentro, mejor dicho, del país. ¿Bien? Y el barco me va a servir para todo lo que sea el mercado externo, es decir, salgo del país. Pensemos que es una isla y casi todo, cuando yo quiero salir de la isla, sí o sí me tengo que ir en barco, no tengo chance. No hay avión, no existía. Tengo que irme sí o sí en un barco. Bien, entonces, ¿por qué decimos que va a crecer el mercado interno? Porque se empieza a fabricar mucho y se puede distribuir. ¿Cómo lo distribuyo? Con el tren. Entonces, ese producto que se fabricaba en Londres o en Manchester, que eran los centros más importantes, podían llegar a comarcas muy chicas, pero no importaba, porque igual se podía vender en esas comarcas, porque el tren acortaba distancias. Lo mismo va a pasar con el barco. El barco va a hacer que el mercado externo, es decir, lo que se exporta, lo que saco afuera del país, crezca rápidamente porque yo puedo mandar todos los productos para afuera. ¿Se acuerdan que yo en un momento les dije que la plata, que una de las formas de recaudar plata que tuvo Inglaterra fue la venta de esclavos a América? Bueno, en esta parte vendíamos esclavos a América, pero ya que llevábamos también los productos de esta revolución industrial. Entonces, Inglaterra lo que hacía era seguir acumulando plata. Y eso es lo que les va a dar un gran poderío y que obviamente se lo conozca por aproximadamente más de 100 años como el rey de los mares. Es decir, el país más importante del mundo en esta etapa de la historia. Vamos a hablar un poco de los cambios que trae esta revolución industrial. Un cambio económico muy importante es el afianzamiento de un sistema económico nuevo que se va a llamar capitalismo. Comillas. Aclaro que para autores no es así, el capitalismo había empezado muchísimo antes, pero si empezó mucho antes, igual tenemos que decir que en esta etapa se afianza. No comienza si quieren, pero sí se afianza. Pasa a ser cada vez más importante. ¿Y por qué se afianza? Porque esa industria va a generar que sí o sí yo tenga que contratar empleados. No tengo chance. Acá va a empezar fuertemente el trabajo asalariado. Ese empleado va a cobrar plata. Ese salario es esa plata que va a comprar productos. Y cuanto más tenga, se va a necesitar más productos. Por lo tanto, yo voy a necesitar más industria. Por lo tanto, esas industrias van a necesitar más empleados. Por lo tanto, esos empleados van a tener plata y van a salir a comprar más productos. Y así sucesivamente se va formando lo que se conoce como rueda de consumo del capitalismo. Sí o sí tienen que relacionar el capitalismo con el consumo. Y para que haya consumo, sí o sí tiene que haber plata circulando
y esa plata circulando va a hacer que se tengan que fabricar más productos para poder seguir vendiendo. Entonces, esto va a ser un cambio económico fundamental, pero todo parte de que el trabajo ahora va a ser asalariado, es decir, la persona va a cobrar un sueldo a fin de mes, quincenal, no importa, va a cobrar un sueldo por el trabajo que realiza. Otro cambio muy importante va a ser que la persona ahora sale de su casa a trabajar. Si ustedes se acuerdan en una etapa anterior que ustedes vieron de feudalismo, la gente se quedaba en su territorio y trabajaba en un lugar que era en su casa para su supervivencia y nada más. Y la realidad es que plata no había en el medio, pero igual se podía vivir tranquilamente. Y es como ellos vivían, sin dinero, pero con lo mínimo indispensable. Eso va a cambiar y muchas personas también que no querían vivir de esta manera van a hacer un gran cambio, que fue el cambio de el campo a la ciudad. Muchísimas familias se van a trasladar del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. ¿Las encontraron? Y yo les diría que en un principio no, porque esas grandes ciudades de las que estamos hablando no estaban preparadas para recibir tanta gente. Entonces, alrededor de las ciudades se fueron creando lo que se conoce con el nombre de asentamientos o barrios de emergencia, como ustedes quieran llamarlo, que con el tiempo se fueron transformando en barrios más obreros, pero falta mucho para eso. Y los primeros trabajadores de esta revolución industrial no fueron para nada tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque no había legislación, no había derechos para estos empleados. Entonces vos tenías que trabajar lo que el patrón quería, vos tenías que trabajar en condiciones insalubres. Piensen que esos talleres eran totalmente precarios y volvemos a lo que les dije anteriormente. ¿Con qué se trabajaba? Con carbón, o sea, imagínense la mugre, el hollín y demás que puede haber en un taller precario para trabajar. Fueron muchísimos los cambios que se dieron en esta revolución industrial y creo que es una de las revoluciones que realmente le queda perfecto el nombre de revolución. ¿De acá en adelante todo va a ser industrializado? No, porque ustedes van a ver que va a haber otras formas de trabajo. El trabajo artesanal va a seguir toda la vida, sigue hasta hoy. El artesano sigue siendo artesano, no tiene por qué pasar a ser industrializado. Antes sí, la única manera de hacer un pullover era si lo cosías o si vos tenías un telar y lo podías hacer. Ahora tenés una industria que te lo puede hacer. Pero ahora tenés las dos, porque también podés hacerlo vos al pullover o comprárselo a alguien que lo haga y a la vez también comprar otro industrializado. Y también hay una modalidad que también continúa, que eso también lo hemos hablado, que es la modalidad de que te llevan trabajo a tu casa. Vos lo terminás en tu casa y luego lo entregás. Eso se usa muchísimo todavía en lo que tiene que ver con la industria textil y se ve mucho en los pueblos. En los pueblos se ve muchísimo de cómo las personas reciben un toco así de mercadería porque le tienen que hacer una terminación en un cuello, el ruedo o lo que sea a algo. Y cuando lo terminan, se los pasan a buscar y se los llevan. Esas modalidades que, si quieren, estuvieron presentes en un inicio de la revolución industrial, siguen presentes hasta hoy en día. Pero quiero que tengan en cuenta que la palabra revolución en este caso, la revolución realmente fue un cambio total. Después de la revolución industrial, nada fue como antes. Si bien esta parte que estamos hablando, solamente nos estamos hablando de Inglaterra, van a ver que mucho de lo que sigamos hablando se va a repetir en distintas partes del mundo. Bueno, espero que les haya servido. Un beso para todos. Nos vemos en la próxima.